tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco. Si nos escuchas en Austin, Texas, 15:30 de AM o 95.1 de FM. También puedes estar escuchándonos a través de la cadena Cable Radio Network o bien en cualquier parte del mundo desde la página www.radiomujer.com.mx, en donde también puedes accesar a nuestro chat. Nada más tienes que entrar a la sala de Desde tu Mirada, en el cual estaremos conectados en unos minutitos más. El día de hoy vamos a hablar, como ya te lo dijo Claudia, acerca del delirio colectivo. Tiene más o menos una relación con lo que íbamos hablando en días anteriores, justamente es por eso que quisimos escalarlo de esta manera y vamos a ver cómo se relaciona justamente la posibilidad, hablábamos de la realidad, por ejemplo, en días pasados, y cómo la realidad, decía yo, tiene algo de subjetividad en el sentido de los medios por los cuales la percibimos. La percibimos a través de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está sujeto a nuestras limitaciones perceptivas, por supuesto, por una parte, y por otra parte a las alteraciones también que puedan ejercerse en función a nuestras angustias, nuestros deseos, nuestro nivel de represión. Decíamos, habrá cosas que quizás son en lo concreto muy evidentes y no obstante, en función a la represión que puedes estar ejerciendo tú mismo o tú misma sin darte cuenta, por supuesto, puedes pasarlo por alto. Pues bien, en función justamente a esta subjetividad es que se puede llegar a generar el delirio. Para empezar, antes que hablar del delirio colectivo, habría que describir qué es un delirio. En términos muy sencillos, por supuesto, no nos vamos a meter de lleno a la teoría, pero un delirio tiene que ver con está compuesto por muchas ideas delirantes. Una persona puede tener una idea delirante y no necesariamente desarrollar todo un delirio, o bien puede ya tener una serie de ideas delirantes que se van conectando y conforman en sí un delirio. ¿Y qué es o por qué aparece? Decimos, hay distintos mecanismos de defensa que tenemos ante distintos conflictos y los conflictos se establecen a veces con nosotros mismos cuando existen dos emociones que chocan entre sí, dos deseos que chocan entre sí dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, podemos estar tan enojados que en determinado momento odiamos a alguien a quien también amamos, no obstante. Entonces ahí estamos hablando de un conflicto de dos instancias internas mías. Una parte mía tiene un deseo que otra parte mía no se permite sacar a flote, ni siquiera a mi conciencia. Es posible que este deseo, este odio, este resentimiento ni siquiera llegue a mi conciencia. Entonces, debido a este conflicto se genera un síntoma por el cual van a intentar ambos, tanto el odio como el amor, salir a flote, van a intentar desahogarse, que puede ocurrir, para poner un ejemplo, puede sonar muy extraño, pero para poner un ejemplo puede ocurrir en los cuidados de pronto que se le hacen a algún enfermo, ¿no? La persona está enferma, está sometida de alguna manera, le obligo a que se bañe, le obligo a que haga ciertas cosas y ahí es que descargo mi agresividad, pero al mismo tiempo le estoy cuidando y ahí es que dejo claro también mi cariño hacia esa persona. Sin embargo, cuando el conflicto no es entre dos instancias mías, sino que es entre una instancia mía y la realidad externa, ahí ocurre algo distinto. Si yo no puedo tolerar algo que está ahí afuera, en la realidad externa, a veces, no en todas las ocasiones, ocurre que ese pedazo de realidad se arranca como si arrancaras una hoja de un libro y esto deja un hueco. El espacio vacío que queda en la realidad en ese lugar se va a sobreponer una parte de mi realidad interna. Suena también demasiado complicado quizás, pero vamos a pensar, por ejemplo, en una persona que tiene cierta tendencia o
no, una tendencia homosexual sería más bien un conflicto interno, ¿no? Vamos a pensar en una persona que ha vivido con una madre que le hace daño, que incluso en algún momento una participación por los días anteriores nos decía hasta ha tratado matarla, ha intentado matar a los hijos, ¿no? Que se da, esos casos efectivamente ocurren. Ante esa realidad puede que uno de los mecanismos fuese arrancar ese pedazo de realidad y en su lugar sobreponer una idea delirante, se llama delirio porque tiene que ver con la realidad interna y no externa, y entonces asumimos que hay personas buscándome, hay personas en el exterior intentando hacerme daño. Personas, puedo decir que es la policía, puedo decir que son muchas otras personas, pero no mi madre, ¿no? Uh-huh. Y acá es interesante desde este punto cómo se va construyendo un delirio. Si ves, siempre nos va a remitir a contenido de nuestro inconsciente. Siempre tiene que ver con nuestra percepción, con nuestra subjetividad. Acá es muy interesante porque podemos ver otro tipo de pensamientos delirantes o de delirios ya bien constituidos, de repente con mensajes del más allá, ¿no? Esto tendría que ver un poquito ahora sí más con la colectividad. ¿Qué tipo de manifestaciones delirantes nos encontramos por lo general allá afuera? Y hay algunas que déjeme le digo que ya se hicieron parte de nuestra cultura, ya se vuelve algo como muy aceptable, ¿no? Muy aceptable en decir, bueno, es que es esta cosa del New Age, bueno, es que son sus creencias, es su fe. Pero acá nos vamos a encontrar con algo que siempre nos remite hacia nosotros. ¿Sí ve? Es muy interesante ver cómo en todas estas ideas que se nos van haciendo, pensemos una vez más en esto, ¿no? En lo del más allá. ¿Qué pasa con estos contactos del más allá? Hay muchísimas personas que lo toman por hecho, ¿sí ve? Que de alguna manera creen en la existencia de médiums, de fantasmas, de espíritus chocarreros, de la mano pachona, de lo que usted guste. Pero tiene que ver, digamos, como con esta creencia alrededor de la inmortalidad del espíritu, ¿sí ve? De que nosotros no vamos a morir, no vamos a desaparecer, sino de que de alguna manera vamos a seguir poblando algún otro medio, alguna otra dimensión, o a veces hasta la propia dimensión, ¿no? Ahorita en donde estamos, y se va haciendo todo esto alrededor. Digamos, imagínese que usted el día de hoy ya no encuentra su cartera o su bolsa, y de repente pues la empieza a buscar y se la topa que está adentro de un closet. Y uno dice, bueno, ¿qué estaba haciendo mi bolsa allá dentro del closet con todas mis cosas? ¿Yo en qué momento la hubiera puesto ahí? No, para nada. Esto empieza a suceder más de una vez. A esta situación se le tiene que dar una explicación, ¿sí ve? Porque una de las explicaciones es, estoy enloqueciendo, ¿qué estoy haciendo? Porque estoy metiendo mi bolsa y mi cartera al closet. Otra de estas, menos agraviante para nuestra salud mental, tiene que ver con, ¿a qué asustan? ¿Sí ve? Todas estas ideas alrededor de ¿a qué asustan? Muchas veces van encubriendo esta parte, digamos como escindida de nuestra personalidad. Cosas que hacemos sin darnos cuenta, experiencias que de repente sentimos que ya habíamos vivido antes, pero de alguna manera, hasta culturalmente, como le digo, se acepta, meter este comodín de lo sobrenatural, ¿no? Es que mi hijo dice que hay una persona que lo visita en las noches y que le cuenta cosas. Por un lado podríamos decir, ese niño está en un serio punto de su vida en donde está desarrollando comportamientos esquizoides. O por otro lado podemos decir, mi hijo es un niño índigo y tiene percepciones de otro mundo. ¿A usted cuál le suena menos agraviante? ¿Sí ve? Por un lado tenemos un regalo divino y por otro lado tenemos una enfermedad o el florecimiento de una enfermedad. Ahí es en donde de alguna manera queda en la balanza y nos vamos hacia lo sobrenatural. Nos vamos a apoyar el delirio. ¿Por qué? Porque no podemos llegar y decir, a ver hijo, ¿qué pasa? Esto no está bien, vamos con un profesional, vamos a ver qué es lo que te sucede, estás muy preocupado, ¿será lo que estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo con tu educación? No, ahí nos sumamos nosotros al delirio. ¿Y qué te dice, hijo? Y entonces el niño evidentemente puede entender este tipo de comportamiento como una aceptación y se hace un sinfín de nudos en la cabeza de este muchachito. Ahí podríamos ver como el germen de estos delirios colectivos. Vamos a estar hablando de eso el día de hoy, así que quédese con nosotros. En un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando acerca del delirio colectivo. Antes de continuar, déjame decirte que tenemos por aquí un libro llamado Girón,
de Andrea Julián. Es una novela, se ve interesante. Estaba leyendo la parte de atrás y bueno, me hizo pensar justamente en la cuestión de los delirios colectivos, pero no, descubrí que es una novela. Ya me entré un poquito en la lectura y es una novela que, bueno, habla acerca de un descubrimiento. Un equipo se topa accidentalmente con un cementerio enterrado en la selva, con descubrimientos sorprendentes. Se encuentran armas mayas, celtas, egipcias de muchos tipos, y bueno, por ahí hasta a un chico que le revela algunos secretos a la persona. Si quieres participar por este obsequio, únicamente tienes que comunicarte por cualquiera de las vías. Los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83. Si estás fuera del área metropolitana de Guadalajara, 01800 727 54 20, o bien a través de nuestro Twitter, @desde tu mirada. Claro, hay que seguirnos y también responder la pregunta, o a través del chat, que ya sabes, ya estamos conectados. La pregunta del día de hoy, ¿qué será bueno, José Luis? Quizás que nos pudiesen compartir un ejemplo de un delirio colectivo. Un ejemplo que se te ocurra. ¿Ustedes qué piensan que podría ser un delirio colectivo? Sí, eso me parece, iba a preguntar yo qué crees que sea, pero me parece muy, muy fructífero pensar un ejemplo. Por favor, danos un ejemplo de delirio colectivo que se te pueda ocurrir a ti para colaborar con el programa del día de hoy. Y bueno, retomando la idea que se iba desarrollando anteriormente, decimos, todos nosotros tenemos ya estos mecanismos. Algunos mecanismos de defensa van a atacar nuestras propias mociones que nos resultan inaceptables. Otros mecanismos se van a ir sobre la realidad externa, y como no puede quedar un hueco, un vacío, entonces le vamos a sobreponer algo que corresponda a nuestra propia realidad interna. Ojo, todo esto se hace inconscientemente, no decidimos qué poner. Y cuando se sobrepone con una parte de mi realidad interna, no significa que esa realidad interna van a ser flores y ponis y cosas hermosas. También se va a sobreponer con aquello que yo tenga en mi mundo interno, y si en mi mundo interno lo que tengo es terror y persecución, eso es lo que se va a poner ahí afuera como en calidad de real totalmente. Entonces decíamos, ¿por qué ocurre esto? Ocurre precisamente por nuestra necesidad de conocer, de darnos una razón, de hacer algún sentido en el mundo. Si tú te pones a pensar, quizás suena muy complicado, cómo es que un pedazo de la realidad externa es arrancado y se pone en lugar de eso un pedazo de tu realidad interna. Fíjate cómo todos nosotros, estoy hablando de la civilización en general, a grandes rasgos, y en distintos momentos de la historia de la humanidad, cómo nos vamos explicando el mundo a través de nosotros mismos. Realmente a todo aquello que desconocemos le ponemos como recortes de nosotros mismos. Hasta la idea de un extraterrestre es humanoide, si te das cuenta. Claro, a veces las personas se los imaginan o los dibujan con una cabeza como muy extraña, muy ovalada, ojos como un cráneo, ¿no? Como un cráneo sin piel. Sí, con algunos detalles distintos, pero ¿cómo es que nadie se imagina, o pocas personas quizás se hayan imaginado, a un extraterrestre como una migaja de pan? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser parecido a nosotros en todo caso? ¿Por qué tendría que tener intereses como los nuestros, querer investigarnos, secuestrarnos y hacer esa clase de cosas? Eso es lo que nosotros hacemos con los animales salvajes. En efecto, llegamos a su hábitat, los sedamos, los llevamos a algún quirófano y los vemos con lucecitas y cosas por el estilo para investigar qué hacen, qué comen, de cómo viven, etcétera, ¿no? Eso somos nosotros. Pero nuestra visión en muchas ocasiones, en especial cuando está de por medio la ignorancia acerca de algún evento, de algo a propósito de la vida, nuestra visión intenta ir más allá, intenta atravesar eso para comprender la realidad, pero al mismo tiempo es como si tuviese
este mecanismo ya casi automático de volver a lo conocido, de regresar a donde ya estaba antes. Entonces, asumimos en determinado momento de la historia de la humanidad incluso que los dioses tendrían motivaciones humanas y que a los dioses les encantaría tener a alguna chica bonita y virgen de preferencia. Uh-huh. Pues, ¿por qué? ¿Por qué le gustaría? A lo mejor a los hombres en la tierra y en esa época eso les hubiese gustado como un sacrificio. A lo mejor a nosotros nos gusta comer carne de animales, pero ¿por qué ofrecerle carne a los dioses? ¿Por qué ofrecerle vírgenes a los dioses? Es porque una y otra vez sobreponemos con lo que ya conocemos, con lo que es propio de nosotros, todo lo que desconocemos. Uh-huh. Decía Freud que vamos poblando nuestro mundo con nuestras pulsiones de odio y sexuales, convirtiéndolas en ángeles y demonios, ¿no? Todo aquello que no podemos entender de nosotros y que intentamos proyectar hacia el exterior, acaba teniendo como este tinte de divinidad, ¿no? O de espíritu. En sí, vamos pensando en un caso muy en específico, ¿no? Porque de repente esto puede llegar a una generalidad, ¿no? Entonces, ¿qué sí es verdad y qué no es verdad? ¿No? Qué bueno, si le está pasando esto por la cabeza, qué bueno que se cuestione, porque de repente tomamos cualquier cantidad de cosas absurdas como un hecho y estamos preocupadísimos porque este tipo de cosas nos pueden llegar a suceder, ¿sí ve? Hay un tipo de estructura psíquica que puede llegar a tener manifestaciones que muy fácilmente entran en la descripción de la película El Exorcista, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas? Y fíjese cómo tiene que ver alrededor de la mujer, ¿no? La mujer que está poseída, ¿no? Es una mujer que habla en lenguas, que se contorsiona, que dice vulgaridades, que habla como con el sexo en la boca, ¿no? Y que se toca sus partes. Que se toca sus partes. Usted seguramente vio la película del Exorcista, ¿no? La primerita, esta niña que llega en la mitad de la sala y se orina enfrente de todos, y es como esta imagen muy alarmante, ¿no? Impactante de la película, cómo le dice cochinadas al padre que se le acerca. Esto evidentemente que ya le pusieron maquillaje a la muchacha, ¿no? Y unos pupilentes y una cabeza que le daba vueltas. Pero todas estas cosas puede pasar por una manifestación patológica de la personalidad, ¿no? Es muy interesante porque justamente con este tipo de enfermedad fue que inició la investigación alrededor del inconsciente, y ahí fue donde nació el psicoanálisis, con la histeria. Le vamos dando estos tintes mágicos a lo que va sucediendo. Una mujer, es que no sería posible que una mujer dijera esas cosas, si era una muchachita de buena cuna, si estaba todo bien en casa, ¿por qué dice esas vulgaridades? ¿Por qué habla de sexo? ¿Por qué se toca? Si se fija, ahí es en donde está puesto toda la sexualidad, ¿no? No es que de repente haya, no sé, bueno, hasta volar con una escoba, ¿no? Dentro de desde los mismos cuentos, como aparece como una mujer con pene, ¿no? Esa mujer que vuela agarrando algo en el aire. Realmente son manifestaciones muy, muy pintorescas de lo que, reduciéndolo a sus factores más primarios, tiene que ver con este pensamiento sexual y con todo el odio proyectado hacia estas figuras de nuestro alrededor, ¿sí ve? Pero vamos explicándolo como que el demonio se le metió, porque ¿cómo es posible que una mujer hable de sexo? ¿Cómo es posible que una muchachita de 12, 13 años esté tocándose? Eso solamente puede ser cosa del demonio. Y ahí es en donde se va construyendo esta pirámide de delirios. ¿Sí ve? Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Se le metió un demonio. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Sacárselo. ¿Y cómo se lo vamos a sacar? Pues lo que nosotros debemos hacer. Por ahí hay una película también muy interesante de estos exorcismos, del caso Emily Rose. Uh-huh. Que es muy interesante porque es una cosa que no pasó hace tanto tiempo y sí podríamos ver cosas reales, ¿no? Que era una muchacha que estaba profundamente enferma, sumamente enferma, y se le intenta hacer un abordaje. Evidentemente en la película se le da como este twist sobrenatural, ¿no? En donde no acabamos sabiendo si estaba loca la muchachita o era un demonio. Pero es un caso en donde la persona acabó en la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque es casi negarle la atención de salud mental a una persona que está en un sufrimiento rotundo, ¿no? Que está alucinando, que siente que la van persiguiendo, que las cosas se transforman a su alrededor. Y ahí podemos ver este pensamiento en lo primitivo, en decir, hay un monstruo atrás de esa muchacha. Está el mal haciendo que esta muchacha tenga esos deseos, que tenga esas manifestaciones,
O podemos agarrarnos un poquito más de la ciencia del comportamiento y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ver qué hay ahí atrás de esta falta de represión. Porque en el fondo, déjeme le digo, eso que nos asusta tanto de las películas de los exorcismos y de lo demás, nos da miedo porque sentimos que lo podemos tener nosotros también adentro. Que en cualquier momento puede salir y que nos puede poseer algún espíritu de la mala suerte o algún espíritu destructor, pero que realmente es el miedo de que nosotros nos vayamos a salir de control. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Recuerda, estamos obsequiando el día de hoy esta novela de Andrea Julián Girón, que habla de un descubrimiento de un cementerio ahí bastante interesante. Si quieres participar por este obsequio, únicamente comunícate por cualquiera de las vías y contesta la pregunta de hoy. Por favor, compártenos en la pregunta del día de hoy un ejemplo de algo que tú puedas considerar un delirio colectivo, que es el tema que nos está ocupando. Ya tenemos aquí una participación. María de Jesús nos está compartiendo delirio. Son personas que estando conscientes les duela lo mismo la muerte o un temblor, que tienen delirio en una tragedia. Saludos. No me quedó muy claro. A ver, delirio son personas que estando conscientes les duela lo mismo la muerte o un temblor, como que les es del mismo valor de trágico quizás, que tienen delirio en la tragedia. Oh, no, ya entendí, como que son demasiado trágicos, ¿no? Ajá, más o menos. Quisiera entender eso. Digo, si es adivinanza el aguacate una vez más, ¿no? Pero sí suena. Como, sí, como que fuese tan trágico un temblor como la muerte, ¿no es cierto? Que tiene como histriónicas, más bien, ¿no? Sí, podría ser. Bueno, muchas gracias por esta participación. Aquí hay algo importante. Es verdad que hay personas que tienden a ser como sumamente trágicas y que un evento que puede no haber afectado tanto en concreto aparece como algo totalmente exacerbado en su escala de evaluación y en su escala de tolerancia y en todo. Y esto tiene que ver con algo cercano por el mecanismo quizás de la proyección, más no es equivalente a un delirio. ¿Por qué? Si tú en algún momento te has sentido así, o si tú has visto a una persona que se siente de esta manera, no es que a lo mejor estás en la cocina y de pronto lavando los trastes se te cae un plato y entonces la persona se suelta a llorar. No está llorando porque se le rompió el plato, evidentemente. Sin embargo, ella pues probablemente sí va a sentir que está llorando porque se le rompió el plato, porque no tiene ni idea de por qué está llorando. La cuestión es que cuando algo se ha estado acumulando demasiado, llega un punto en que quizás la represión no basta, muchos otros mecanismos no basta y el afecto tiene que salir por alguna parte, por donde sea. Entonces, digamos que quizás le toca a algún evento o a alguna persona ser la gotita que derramó el vaso y en ese momento revienta, ¿no? Es que tú siempre me dices lo mismo, siempre me hablas de la misma manera. Nosotros pensamos que nos está haciendo un gran alboroto por algo que le dijimos, que en realidad no era tan grave, pero en realidad no nos está haciendo alboroto por eso. Es más, lo más probable es que ni siquiera sea con nosotros el problema realmente. El problema es uno que ya va arrastrando de hace mucho y que sencillamente en ese momento se prestó para que se proyectara ahí encima y bueno, nos toca. En otros momentos, efectivamente, como tú vas hablando, José Luis, es más bien un carácter histriónico que de hecho encuentra un cierto placer en la queja. Entonces, no es que haya un algo acumulado que en determinado momento revienta, sino que se aprovechan y se ansían todos esos momentos para condolerse, muchas gracias, para condolerse, para quejarse, para
porque se disfruta. Esto es otro panorama. En esencia es distinto, aunque en apariencia sea prácticamente idéntico. La diferencia con el delirio es que el delirio aparece con una idea de realidad. Digamos, si yo te menciono que en este momento son las 6:39 de la tarde, a ti no te hace ninguna, no te va a meter ninguna duda. Si yo lo estoy diciendo es esa hora probablemente, porque no tiene nada de absurdo. Con esa misma certeza que a ti te puede aparecer cualquier cosa en el mundo, la persona delirante lo está viviendo así, de hecho. Entonces, una persona que en determinado momento tiene la idea, vamos a rescatar lo que decíamos en bloques pasados, de que una serie, un grupo o un tipo de personas le están persiguiendo, no es que esté exagerando, no es una persona exagerada que si ya la viste feo, entonces bueno, inmediatamente altera todo y piensa que no, es que en su realidad verdaderamente esas personas le están siguiendo. No está mintiendo, pero sí está yendo opuesto a la realidad. Digamos, por ponerlo de una forma quizás más clara, se podría decir de una forma muy burda, que quizás se está mintiendo a sí mismo o a sí misma, porque está seguro o segura de que esa es la verdad. Y tenemos más participaciones, Gaby. A ver, esta. Nos dice Angélica: presenciar su propia muerte sería un delirio colectivo para mí, estar en nuestro funeral. Sí. Creo que no estamos definiendo muy bien el asunto, Gaby, me parece, por las participaciones. A ver, es interesante esto que nos dices, ¿no, Angélica? Presenciar su propia muerte sería un delirio colectivo para mí, estar en nuestro funeral. Hay personas que tienen un miedo terrible a esto, ¿no? Pero no necesariamente se presenta como un delirio. Imaginemos nuestra estructura mental, digamos como nuestra red de representaciones y de experiencias, como si fueran, imagínese un tejido, como algo que estuviera tejido con estambre, ¿cómo lo podríamos decir? En un trutru, si usted gusta, pero vamos pensándolo en algo, como si fuera un chaleco, ¿no? Todas estas cosas van cruzadas. Imaginemos que todas nuestras referencias van cruzadas unas con otras. Por ejemplo, yo sé que el cielo es azul, por lo tanto, puedo saber que los demás también saben que el cielo es azul. Y esto se va cruzando con un conocimiento. Los pájaros vuelan en el cielo. Los demás también me pueden corroborar esto. Esto va siendo como si fuera una especie de tejido de la cual se va sosteniendo nuestra realidad. Yo, gracias a que tengo este tipo de representaciones, es que puedo coexistir con ustedes, porque podemos hablar más o menos de lo mismo. Hay momentos traumáticos en nuestra vida que pueden llegar a ser, haga de cuenta, como si fuera una quemada de cigarro en este chaleco. Todo lo que estaba en ese lugar se va a desconectar y va a dejar una huella que difícilmente se puede reconstruir. ¿Sí ve por qué? Porque ya no nada más se quemó un hilito, se quemaron todos los que estaban sosteniendo eso, pero aún así queda el tejido, se sigue sosteniendo nada más con ese agujero. Ese agujero tendría que ver con el delirio en sí. Podríamos pensarlo como si fuera algo que ha trastocado tanto nuestra representación de la realidad, que ahora tenemos que tomarlo como si fuera parte de esta misma. ¿Sí ve? Queda un hueco por el trauma y nosotros encima le vamos a hacer un tejido mal hecho. Vamos a hacer, haga de cuenta, como si le pusiéramos un curita, para que ya no se vea ese agujero. Pero de por sí hay algo que ya no pertenece a ese orden. Si se fija, ahí podemos tener este delirio que tiene que ver con: a mí me están persiguiendo los extraterrestres. Y los extraterrestres, tú esto ya lo habías dicho, Gaby. Y los extraterrestres me están persiguiendo porque me quieren sacar los órganos. Ese es el parche mal hecho que le ponemos encima a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque ahí, abajo de ese parche, quedó un agujero tan terrible que algo le tenemos que poner encima. Y eso que le ponemos encima queda mal tejido. Queda como si fuera una cosa puesta nada más, sobrepuesta, pero que mientras vamos creciendo y le vamos poniendo más ligas alrededor, mientras vamos, imagínense que ya después de un rato se cae el parchecito y bueno, pues le damos una remendada más, pero ya nos quedó mal, ya nos quedó ahí algo incompleto. Esto tendría que ver con un delirio ya bien establecido, con esa reconstrucción que tiene que ver con una renegación más bien de la realidad y no tanto con una curación de lo que pudo haber visto, de lo que pudo haber sido el trauma como tal. Un intento de reelaborar esa experiencia hubiera sido algo diferente.
cuando hablamos de un pensamiento delirante, no necesariamente estamos hablando de ese agujero y de lo que le pusimos encima, sino de repente de ciertas creencias que no tienen que ver con la realidad, ¿sí ve? Pero que de alguna manera, imagine como que una puntada se nos fue de más. Como si hubiéramos hecho un nudito, bueno, no importa y nos seguimos. Esos pedacitos tienen que ver de repente con yo pensar que tengo un amuleto de la buena suerte, ¿no? Allá podríamos decir, esa es una idea delirante. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la realidad. Pero sin embargo, yo siento que es real. Yo tengo esta idea más o menos de que por ahí algo está sucediendo, aunque no tenga explicación alguna. Eso es una idea delirante y casi todos tenemos estas cosas. Todas esas ideas delirantes pueden hacer un conjunto y ahora sí hacer un gran delirio. Si ve, es mi amuleto de la suerte, esta persona me está haciendo mal de ojo, yo estoy maldito, mi madre estaba maldita, por lo tanto mis hijos también van a estar malditos. Ya todo esto ya va a ser un delirio y ese delirio ahora sí nos va a dejar fuera de la realidad. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. ¿Qué tal? Regresamos a su programa Desde tu Mirada. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Recuerda, todavía tienes unos minutitos para anotarte por esta novela de Andrea Julián Girón. Si quieres participar, únicamente compártenos un ejemplo de algún delirio que tú creas que podría ser un delirio colectivo. Vamos a hacer como una pequeña síntesis, porque es de alguna manera es cierto, como que no ha quedado tan claro. Digamos que la realidad que tú conoces, la manera en la que te das cuenta de que efectivamente así es gracias al consenso de las personas que están a tu alrededor. Quizás una persona que sufre de daltonismo es cuando el color azul lo pueden ver de otro tipo de color por una afección en su globo ocular. Una persona que sufre de daltonismo se puede dar cuenta de que es daltónico o daltónica gracias a que todos alrededor le dicen, pues no, ese no es azul, ese es tal color. La verdad es que no me acuerdo de qué colores que ven el azul. Y es así como te vas dando cuenta también tú de tu realidad. Incluso tu nombre lo sabes porque las personas así te han llamado a tu alrededor, así te dijeron que te llamabas, sabes que el cielo se llama cielo porque te dieron el nombre. Entonces, de alguna forma es un consenso, ¿sí? Es tan de esta manera que incluso se habla de que hay ciertas formas de educar a los hijos que le implican mensajes esquizofrenizantes. Hay maneras de educar en donde, evidentemente, sin intención alguna de hacerlo, se tiene un resultado esquizofrenizante en la persona. ¿Qué es eso? Te digo una cosa y después te digo exactamente lo contrario. No, eso no lo hagas, eso está muy mal, y al rato, como cambié de humor o como probablemente estoy también muy desconectado o desconectada de la realidad, al rato sí está bien, esto te lo doy como premio, ¿no? No puedes comer eso porque te hace muchísimo daño, y al rato ya te vi triste, toma para que comas esto, para que te pongas feliz. Entonces sí debía o no debía, estás contento o no estás enojada, es como toda esta confusión tremenda, y eso es lo que desata lo que resulta en una esquizofrenia. ¿Por qué? Porque no hay un punto de referencia asible, un punto de referencia como fundamental y como, digamos, una certeza al menos básica. Yo sé que esto es real, yo sé que esto es el planeta Tierra y no es Marte y no es cualquier otra cosa. Entonces, como se basa en un consenso, digamos que hay ocasiones en las que muchas otras personas se pueden sumar a una teoría delirante y funcionar para mí como este consenso que me dice, sí, es real, así es. Vamos a tomar otra vez lo de los extraterrestres. Hay agrupaciones de personas que han sido raptados por extraterrestres y que dicen, que aseguran haber sido raptados por extraterrestres y que comparten sus experiencias, y entonces digamos que de alguna manera generan su consenso alterno al resto de la realidad, en donde eso es cierto. Esto empieza a generar una subred. Digamos, nosotros tendríamos que tener esta red de consenso con el resto de la humanidad, pero hay pequeñas agrupaciones en las que se van haciendo estas teorías y se defienden. Ahora, se van a defender ejemplos que tú puedes tener para darte cuenta de que tiene algo que ver con una teoría delirante y no con la realidad, es lo siguiente: se defienden
a capa y espada. Es una cosa como una aberración cuando tú dices, eso podría no ser cierto. A lo mejor el motivo de que esté sucediendo, de que esté lloviendo, por ejemplo, no es que alguna entidad del más allá esté furiosa, sino que a lo mejor tiene que ver con la condensación del agua en las nubes y luego su precipitación. Quizás una persona de ciencia, por ejemplo, pues va a revisar tu teoría o te va a decir, mira, aquí no se ha condensado porque ha sucedido tal y tal y tal. Es distinto, pero las personas que están basando su realidad en este delirio y en este delirio colectivo se van a ofender, te van a ver como si fueses una persona inferior porque todavía no tienes ese conocimiento que es un conocimiento del más allá, que es un conocimiento mucho más trascendental, o van a irse por esa línea de que pobre de ti, eres muy ignorante, etcétera, o se van a ir por la línea de ofenderse grandemente si te opones. ¿Por qué se van a defender con todo ese entusiasmo? Porque de eso depende su estabilidad mental. Ellos pusieron ese parche en la realidad con tal de no ceder a toda la enfermedad que viene. Es una defensa, acuérdate, es un mecanismo de defensa. No están intentando conocer la realidad, están intentando defenderse de un malestar interno que traen. Por eso, si tú se los quieres quitar, pues entonces estás poniendo en riesgo su estabilidad psíquica y por eso es que se van a defender tanto. Aquí tenemos participaciones muy interesantes, José Luis. Vamos a ver, nos dice una persona, nos dice, mataron a un hermano hace muchos años. Un día antes entró la primavera adelantada. Mi madre comenta que notó el cielo y estaba de color morado y lo atribuyó a la primavera adelantada y mi hermano murió ese día. ¿Será un delirio de mi mamá? Esto es interesante, Anónima. ¿Por qué? Porque justamente sigue el mismo modelo que les estamos hablando sobre el delirio. Si te fijas, es algo que llega como a intentar explicar un evento traumático. Exactamente. Ese es el asunto del delirio. Muchas veces nos vamos como clavando demasiado cuando vemos a una persona hablar de este tipo de cosas, en decirle, no, mira, la primavera siempre llega al mismo tiempo, la primavera es por los ciclos de la tierra, no va por ahí, no es una cosa en la razón, ¿sí ve? Puede que todos lo sepamos, pero ahí lo que se está intentando es cubrir esta parte, de alguna manera volver a reconstruir el dolor y el, digamos, como el agujero que deja ese trauma, como todo el impacto, el sentirnos arrasados. Entonces, pues bueno, seguramente el cielo estaba morado, era una señal. Si era una señal, entonces ya no tiene que ser algo tan angustiante, porque hubo algo que predijo que muriera mi hijo, ¿sí ves? Porque si no fuera así, el día de pasado mañana también podría morir otro, y otro y otro. Exactamente. Ahí es en donde está, de alguna manera, fíjese, todo lo que nosotros vemos como patología, como enfermedad, es un intento mal hecho de nuestro psiquismo por controlar el dolor y el trauma. Como un intento desesperado. Es el intento desesperado. Imagínese que usted se tropieza y sabe que se va a golpear con todas sus fuerzas. En ese intento usted mete las manos y se rompe las manos. Ya no se rompió la cara. Hizo lo que pudo. ¿Sí ve? Hizo lo que pudo. No fue la mejor respuesta, no, igual y si hubiera estado entrenado pudo haber rodado como los ninjas. Ahí la cosa es que uno mete las manos y se rompe las manos, pero se rompe las manos para no romperse la cara. ¿Sí ve? Es lo mismo en todo lo que tiene que ver con la patología mental. Es un intento desesperado, mal hecho, con pocas herramientas para controlar el dolor y la realidad que se nos impone. ¿Sí ve? Y ahí es en donde justamente se hacen estos comportamientos. También tenemos otra participación, nos dice Dolores. Para mí, delirio colectivo puede ser la religión. Esto es muy interesante, Dolores. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por un lado, todos tenemos una ilusión. ¿Sí ve? Es imposible alejarnos de nuestra ilusión. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia, nuestro narcisismo, nos hace pelear con uñas y dientes para no sentirnos insignificantes. Para no sentir que nada más somos una bolsita de sangre dando vueltas en una piedra alrededor del sol. No nos sentimos cómodos con la idea de que somos nada más un animal, de que nada más somos un ser vivo más en este mundo. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por construir una ilusión alrededor, por ejemplo, de nuestra inmortalidad, del valor de nuestros actos, ¿no? de la importancia y la trascendencia de nuestras decisiones, y alrededor de todas estas cosas, podemos ver que hay personas que estructuran toda esta necesidad alrededor de la religión. Y
cuando tiene que ver con una cosa traumática, cuando todo esto va con la fuerza extra del trauma, del dolor, se vuelve un delirio. ¿Sí ve? No podemos decir que una creencia es un delirio de por sí. ¿Sí ve? Es una ilusión. Es algo que evidentemente tiene su explicación dentro de la teoría y dentro de lo que podemos entender del comportamiento, pero no entra como un delirio inmediatamente. El delirio se construye cuando se quiere, digamos, como sostener toda nuestra idea y nuestro mundo alrededor de esto. ¿Sí ve? A mí me pasan cosas buenas porque soy bueno y entonces hay un ser superior que me quiere y me está recompensando. A mí me pasan cosas malas, yo me enfermé de cáncer, de gripa, de lo que usted guste, porque seguramente algo hice mal, porque estoy en pecado, porque estoy manchado con la maldad. Ahí es en donde ya se vuelve un delirio y nos persigue y destruimos y modificamos nuestro mundo de una manera realmente terrorífica. Vamos a ver, Gaby, ¿quién se saca? Yo la vez pasada lo saqué, ¿te parece lo sacas tú? Vamos a ver quién se lleva el libro. Se lo lleva Angélica Rodríguez. Hay que Muchas pasar felicidades. de 12 a 1 o de 5 a 6 con copia de tu identificación oficial para recoger tu obsequio. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, hasta el día de mañana.